Paz y bien, mis queridas estudiantes, bienvenidas a un nuevo tutorial. En esta oportunidad trataremos el tema Integramos información de la narración y macroestructura del texto. El desempeño integra información de la narración y macroestructura del texto. El indicador del desempeño integra información de la narración y macroestructura del texto a través de cuentacuentos. Empecemos. Te planteo las siguientes interrogantes. ¿Qué es más fácil? ¿Hablar, escribir o expresarse correctamente? ¿Tú qué crees? Y también, un cuadro, una escultura, una receta, ¿será considerado un texto? ¿O solo será considerado texto aquello que presenta oraciones, frases correctamente ordenadas y enlazadas entre sí? Pues bien, para tener bien en cuenta esto, partamos de la premisa o de la definición de qué es en realidad un texto. Un texto, pues bien, este término procede del latín textus, que significa tejido, textura. Un texto no es una simple reunión de oraciones, ojo, es un entramado o tejido de ideas, es decir, una estructura, que está integrado por unidades lingüísticas denominadas oraciones, las que se presentan interrelacionadas a través de los referentes, es decir, los conectores lógicos. También decimos que texto es aquella unidad lingüística comunicativa o manifestación verbal que guarda un sentido y se produce lógicamente con una intención. Dentro de los textos tenemos que presenta varias propiedades. Cabe resaltar que se dividen en constitutivas y regulativas. Dentro de las constitutivas está la coherencia y la cohesión, dos términos muy importantes y que están muy relacionados entre sí. Y también la intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, intertextualidad y situacionalidad. Dentro de las regulativas encontramos a la eficacia, la efectividad y la adecuación. Esto es con respecto a las propiedades que debe presentar un texto. A ver, hablemos un poco de la diferencia entre coherencia y cohesión. La coherencia no es otra cosa que la propiedad del texto que selecciona la información y organiza la estructura comunicativa de una manera determinada. Es decir, la coherencia implica que el texto debe tener sentido. Y la cohesión es la propiedad del texto que conecta las diferentes ideas entre sí mediante diversos conectores lógicos o referentes. La estructura del texto. Dentro del texto podemos resaltar la macroestructura, microestructura y superestructura. Pero nos vamos a quedar o detener un momento en lo que es la macroestructura textual. La macroestructura es aquella que tiene que ver con qué, profesora, dirás. Pues bien, está relacionada con el tema o el asunto del texto. En sí es el contenido global del texto. La integran también la idea principal y las ideas secundarias. En clase despejaremos toda duda que tengas sobre este tema y desarrollaremos las páginas del libro de actividades. No te preocupes. Cualquier duda o consulta se trabajará los diversos ejercicios y toda duda quedará despejada. Conmigo ha sido todo por hoy. Paz y bien, mis queridas estudiantes.